Muy buenos días, caleños. Muchas gracias por su paciencia. Hemos presentado algunas fallas técnicas, ya hemos solucionado. Bienvenidos este jueves 14 de octubre del año 2021 a la Audiencia Pública Ciudadana Política Pública de Envejecimiento y Vejez del Distrito de Santiago de Cali. Para la Contralora General de Santiago de Cali, doctora María Fernanda Ayala Zapata, y para los funcionarios de la Contraloría, es un honor poder compartir este espacio virtual de participación con todos ustedes. El objetivo general de esta audiencia es la participación de la ciudadanía. Escucharemos a la población que representa más del 14% de los habitantes de Santiago de Cali. Además, es misión constitucional de la Contraloría General de Santiago de Cali verificar la ejecución del gasto de la política pública de envejecimiento del distrito y a su vez escuchar y dar respuesta a la comunidad en esta actividad pública y virtual. Para esta audiencia pública fueron convocados grupos de la tercera edad de Santiago de Cali, miembros de las juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, asociaciones, veedores, líderes, organizaciones, medios de comunicación en general, a toda la comunidad caleña interesada en participar que hoy se encuentra aquí. A todos ustedes, gracias por presentar sus denuncias, quejas, solicitudes e inquietudes respecto al tema. Saludamos a los honorables concejales del Distrito de Santiago de Cali, secretarios del Gabinete Distrital, a los veedores de control, miembros de las JAC, JAL, líderes comunitarios, a los señores periodistas y a los funcionarios de la Contraloría General de Santiago de Cali. Para la Contraloría es muy importante su opinión, por eso los invitamos a todos a realizar, al finalizar este encuentro, una encuesta de percepción y asistencia que será publicada en nuestra página web y en nuestras redes sociales hasta el día de mañana. En la sección de comentarios encontrarán este link para ingresar. Cabe recordar que dada la gran cantidad de inquietudes que hemos recibido respecto al tema, las preguntas que no se alcancen a responder en esta audiencia ciudadana virtual serán recepcionadas por la Oficina de Participación Ciudadana y tendrán su respectivo diligenciamiento y respuesta. Iniciamos esta audiencia ciudadana dirigiéndose a ustedes, la Contralora General de Santiago de Cali, doctora María Fernanda Ayala Zapata. Buenos días, Contralora. Buenos días, Marisabel. Muy buenos días, caleños y caleñas. Les habla María Fernanda Ayala Zapata, Contralora General de Santiago de Cali. Nuevamente es un honor poder compartir con ustedes este espacio de participación ciudadana, a través del cual el control fiscal continúa trabajando de la mano del control social, que hemos considerado principio y fin del control. Hoy es un nuevo espacio de participación, la audiencia pública que hemos denominado Política Pública de Envejecimiento y Vejez en el Distrito de Santiago de Cali, que aunque sea un encuentro virtual, es un encuentro que nos ha permitido contactarnos con ustedes y recordarles siempre que la Contraloría General de Santiago de Cali, pese a la crisis de salud que hemos venido viviendo hace más de un año, no ha parado en el desarrollo de sus funciones constitucionales y legales. Siempre hemos sido una entidad fiscalizadora, de puertas abiertas para todos ustedes, donde precisamente trabajamos a diario para brindarles a ustedes la tranquilidad de que la Contraloría sigue comprometida en un 100% en su labor, realizando siempre un control transparente y efectivo. Nuestro ente de control tiene como función vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos. Y en complementariedad de nuestra función, hemos considerado los principios de democracia participativa y de democratización de la gestión pública. Por ello hemos desarrollado acciones para involucrar a la ciudadanía en el control y en la vigilancia de estos recursos, con el propósito de ejercer, con fines preventivos, el control fiscal social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas. Es así como hemos establecido espacios de participación con el fin de conocer directamente, a través de audiencias ciudadanas públicas, las problemáticas que en torno a ellas se presentan en la ciudad. Las políticas públicas son el reflejo de esos anhelos, de esos ideales de nuestra sociedad. Expresan objetivos de bienestar colectivo y también a su vez nos permiten entender hacia dónde va y hacia dónde se quiere orientar el desarrollo, en este caso de nuestro municipio de Santiago de Cali, de cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención estatal y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los diferentes actores sociales. En este caso, estaríamos hablando de los recursos para los caleños que hacen parte de la tercera edad.
Por lo tanto, las políticas públicas son la materialización de esa acción del Estado, es el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía. Por eso en esta mañana la Contraloría presentará los resultados sobre el cumplimiento de los criterios que evaluamos en la auditoría de cumplimiento de la política pública de envejecimiento en el Distrito de Santiago de Cali, que desarrollamos en cumplimiento de nuestro plan de vigilancia fiscal, en la cual se pudo verificar la ejecución de la inversión, la ejecución que se realizó, cómo fueron invertidos los recursos en esa política pública, en términos de su pertinencia, de su calidad, de su suficiencia, desde el momento en que se ejecutaron los mismos hasta la población que fue beneficiada con esa intervención. Asimismo, la mencionada política también juega un rol fundamental en la construcción de la realidad social del Distrito de Santiago de Cali, y por ello la importancia, y hemos considerado traerla, esta temática, esta audiencia que les va a permitir a todos los ciudadanos, especialmente de la tercera edad, participar y poder plantear todas las inquietudes que tengan en torno a dicha política. Es importante compartirle a la ciudadanía que esa política fue aprobada mediante acuerdo del Consejo Municipal 0420 en la vigencia 2017, dirigida específicamente a las personas mayores del municipio, siendo su objetivo principal reconocer, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos de la población adulta mayor. Hoy nos acompañan varios expertos que nos van a dar a conocer cómo operan estas políticas públicas, en especial la política pública de envejecimiento y vejez, cuáles son sus objetivos, cómo está constituida, a cuánta población beneficiará esta política, cuál es el periodo de duración de la misma en Santiago de Cali. La Contraloría en este momento quiere escucharlos, quiere conocer de primera mano a través de esta audiencia ciudadana todas las inquietudes que ustedes tengan, y estamos prestos a dar respuesta a la comunidad. No obstante, cabe que recordar que las preguntas que no alcancemos a responder en este espacio, pues serán recibidas como requerimientos ciudadanos, y a través de nuestra oficina de control fiscal participativo, pues les daremos la respectiva respuesta de manera oportuna. Los invitamos a que continúen con nosotros durante esta transmisión, a que participen, a que nos escriban dejando internamente su correo electrónico, su número telefónico, y nosotros les responderemos todas las inquietudes que al respecto puedan tener, y atenderemos todas sus denuncias. Bienvenidos nuevamente todos a esta tercera audiencia pública ciudadana, política pública de envejecimiento y vejez en el Distrito de Santiago de Cali. Tengan muy buen día. Muchas gracias, señora Contralora. La Contraloría General de Santiago de Cali visitó varias comunas con el ánimo de conocer de primera mano las opiniones e inquietudes de los diferentes grupos de la tercera edad, espacio que hemos denominado La Voz de la Tercera Edad. Veamos el siguiente video. Nosotros, los grupos de la ciudad de Cali, necesitamos también conocer la política del envejecimiento, porque muchas veces estamos nulos en las cosas que podemos tener derechos y nunca nos las hacen saber. La salud es lo más importante que exigimos aquí en nuestra comunidad. Somos muy desamparados. Una cosa que hay, que uno como adulto mayor llega y llama para pedir una cita, eso se le va 3, 4 días. Y uno con algún dolor tiene que hacerse remedios caseros porque no lo hay una cita médica para uno. Nosotros no conocemos una brigada de salud que nos la vengan a dar aquí donde estamos nosotros parados. Que nos dé alimentación, porque nosotros no trabajamos, porque yo cuando iba a trabajar me decía, pobrecita, váyase para la casa, entonces yo veía para la casa y no me daban trabajo. Y yo quiero pues que el gobierno se acuerde de nosotros, y lo que la plata nos daban 160, nos dan 80, y eso de allí hay que pagar una cosa, otra y otra y otra, y todo se va a pagarle a él, porque si uno no paga yo no trabajo, entonces ¿qué hago yo? De recreación, pues aquí nadie, solamente entre todas nos recreamos, y de manualidades también tenemos 2 señoras que nos ayudan, pero del gobierno, de todo eso, no.
de los monitores muy buenos, todos los que nos han mandado, pero de pronto no, se van y no vuelven, entonces quedamos otra vez en cero. Entonces queremos que estén muy pendientes en eso, de que no nos falten con eso. En este momento el lugar se encuentra sin agua, que es algo tan esencial en el grupo de adulto mayor. Las señoras que están en este grupo son mayores de 60, 70, 80 años, no tienen posibilidad de entrar a un baño aquí. El grupo también se encuentra en este momento sin fisioterapeuta, porque no sé qué pasó, pero que no, que el fisio que todavía no lo han contratado y que por eso no podía volver al grupo porque no tenía contrato. No, nosotros aquí no recibimos nada, simplemente esfuerzo de cada uno de nosotros. Yo no vivo en Ciudad Jardín, ni abajo en Meléndez, yo vivo en Polvorines y me salió un C12. Entonces yo me dirigí a la muchacha, a la secretaria que estaba atendiendo y me dice, no le sirve. Y yo nunca en mi juventud ni nunca en mi vejez he tenido una ayuda. No la conozco, la política de envejecimiento del adulto mayor. Aquí en la Comuna 18 no la tenemos y necesitamos que nos apoyen, porque el grupo de todas de aquí no tenemos beneficios de nada. Y del adulto mayor necesitamos muchas cosas, todo. Nosotros hace mucho rato que no tenemos una ayuda así a través de alcaldía o de gobernación o algo, que nos manden una fisio, que nos manden una psicóloga o algo. Hace mucho rato que no la hay. Yo como representante de este grupo, eso es lo que estoy pidiendo, pues porque yo trabajo hace mucho tiempo para este grupo. Entonces yo quisiera de que le pusieran un poquito más de atención a los grupos de adulto mayor. También la inseguridad aquí en el barrio, en esta Comuna 7, por lo menos en este sector, se ve muy poco la policía. Entonces, para que yo les dejo esa inquietud, para que ustedes nos colaboren con eso, de que necesitamos que más vigilancia, más alumbrado. Muchas gracias. A continuación, el doctor Wilson Delgado Moreno, docente, investigador del Grupo Gestión y Políticas Públicas, categoría de Conciencias y la Universidad del Valle, administrador de empresas y maestrando en Políticas Públicas de la Universidad del Valle, con conocimiento y experiencia en investigación, docencia, consultoría, formulación y ejecución de proyectos en políticas públicas, gestión pública, gobernanza y desarrollo institucional. Servicios públicos domiciliarios y tecnología de la información y comunicación, TICS, desarrollo urbano regional, asociativa territorial y distritos especiales en Colombia. El doctor Wilson Delgado Moreno es el experto que nos hablará en esta mañana de los conceptos, el ABC de la política pública y la importancia para los caleños de esta política de envejecimiento y vejez. Bienvenido, doctor Wilson Delgado. Muy buenos días a los ciudadanos y ciudadanas en este proceso, digamos, de audiencia ciudadana, a los funcionarios de la Contraloría Municipal, más bien distrital de Santiago de Cali. Y hoy, tal como lo planteaba, digamos, la presentadora, me compete en este espacio hablar de la importancia de la política pública en envejecimiento y vejez para las personas, digamos, de la tercera edad, que está en este momento ejecutando, o más bien implementando, el gobierno distrital de Santiago de Cali. En este sentido, tal como lo decía la señora Contralora, las políticas públicas, si se quieren, recogen el sentir de los diferentes grupos de interés que configuran la sociedad civil, y en ese sentido es muy importante que los diferentes grupos etarios y grupos poblacionales, en el caso que nos ocupa, los grupos que pertenecen a la tercera edad, participen, digamos, en los procesos de formulación, diseño, implementación de la política pública de envejecimiento y vejez, porque en ese sentido, en la medida en que haya una participación muy proactiva por parte de los diferentes grupos de interés, en el caso que nos ocupa, vuelvo y lo repito, de la tercera edad, el gobierno local,
es decir, la alcaldía, podrá, digamos, recoger a partir de esa participación las demandas y las necesidades que realizan estos grupos poblacionales. Y en esa misma perspectiva, las políticas públicas se proponen o tienen, digamos, como objetivo regular el comportamiento de los actores sociales, en este caso, de los grupos poblacionales que pertenecen a la tercera edad en el municipio de Santiago de Cali. Analizando la política pública de envejecimiento, que tal como lo decía la señora Contralora, fue aprobada por medio del acuerdo 0420 del 2017, define la política pública de envejecimiento como el conjunto de planes, programas y proyectos, valores, decisiones y acciones estratégicas lideradas, en este caso, por el municipio de Santiago de Cali, en corresponsabilidad, y eso es muy importante señalarlo, con las familias y la sociedad. Por una razón muy sencilla, porque esta lógica de corresponsabilidad se inscribe en un contexto, como se dice en la literatura académica, de gobernanza y gobierno multinivel. En esa perspectiva, digamos, el desarrollo social, el bienestar social, el cuidado y la protección de los adultos mayores es una corresponsabilidad tanto del gobierno local, en este caso de la alcaldía, con sus diferentes organismos y entidades descentralizadas, junto con el gobierno nacional, es decir, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, pero también de las familias como núcleo fundamental de la sociedad, y también la sociedad en su conjunto. Entonces hay una lógica, digamos, de corresponsabilidad frente al bienestar, el cuidado, la protección y la garantía de los derechos fundamentales de este grupo poblacional específico. En esa misma perspectiva, busca reconocer, digamos, y más que reconocer es intervenir las condiciones de inequidad que existen en la sociedad y concretamente en los grupos poblacionales de la tercera edad, para intervenir y mejorar la calidad de vida de estos grupos poblacionales. En esa perspectiva, esta política pública de envejecimiento y vejez está orientada por unos objetivos o unos principios fundamentales como la universalidad, la equidad, la dignidad, digamos, en los grupos poblacionales de la tercera edad, la solidaridad intergeneracional, que significa que haber solidaridad y equidad entre los diferentes grupos etarios de la sociedad, la justicia social redistributiva a través, digamos, de la focalización de recursos públicos y de la promoción de bienes públicos por parte del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, en el caso que nos ocupa de la Alcaldía de Santiago de Cali, la participación social y comunitaria, y en esa perspectiva es muy importante que las organizaciones sociales y comunitarias, la CAL y los diferentes grupos de interés que configuran la sociedad civil participen activa y proactivamente en los procesos de diseño y formulación, implementación y evaluación de la política pública, para poder que el gobierno, a través de esa participación proactiva, reconozca las demandas y sentires de la sociedad y logre, digamos, sistematizarlas e intervenirlas a través de planes, programas y proyectos. En ese mismo sentido, es muy importante reconocer que esta política pública, como cualquier otra hoy, requiere altos niveles de coordinación interinstitucional entre el gobierno nacional, en el caso que nos ocupa los ministerios de salud, educación, deporte, y las demás entidades y organizaciones del orden nacional que asignan bienes y recursos públicos para el grupo poblacional de la tercera edad, y por supuesto el municipio de Santiago de Cali, tal como se plantea en la política pública a través de 5 o 6 secretarías: bienestar social, deporte, planeación, etcétera, etcétera, y en una suerte, digamos, de convergencia entre diferentes niveles del Estado, diferentes instituciones, configuren la política pública, pero también sumen recursos y capacidades para intervenir las necesidades de este grupo poblacional. En esa perspectiva se requiere mucha intersectorialidad, mucha transversalidad y mucha coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y sus entidades e instituciones para poder que la política pública de envejecimiento tenga, digamos, se cumplan los objetivos trazados inicialmente. Esta política, como cualquier otra, tiene, digamos, un objetivo general, que es la promoción, protección y reconocimiento y restitución
pleno de los derechos humanos de este grupo poblacional a través de la lógica de la intersectorialidad y la territorialidad. Por supuesto que tiene unos objetivos específicos. El primero es promover y proteger y promover los planes de vida de la población adulta mayor con criterios de autonomía y libertad y garantizar, digamos, los derechos fundamentales. En segunda instancia, garantizar la protección social integral de las personas mayores que se encuentran específicamente en condiciones de vulnerabilidad a través, digamos, de diferentes planes, programas y proyectos relacionados a mejorar sus niveles de nutrición, vivienda, educación, ingreso solidario, recreación y deporte. Tiene unos objetivos específicos, 4 en este caso muy concreto: impulsar la cultura del envejecimiento activo y saludable de estos grupos poblacionales, fomentar la investigación social y la formación del recurso humano a través de la coordinación con las diferentes instituciones de educación terciaria en el orden territorial, promover, por supuesto, y garantizar los derechos humanos fundamentales, y cada uno de esos objetivos se desagregan, si se quiere, en ejes estratégicos. Primero de ellos, garantizar los derechos humanos, posteriormente la protección social integral, seguido de la cultura, promover, digamos, una cultura del envejecimiento y una formación del recurso humano. Cada uno de estos ejes tiene unas líneas estratégicas que a la vez se desarrollan o se desagregan más bien en planes, programas y proyectos, en los cuales, ahí vuelvo y lo repito, una suerte de corresponsabilidad por parte del gobierno nacional, del gobierno local, concretamente de la alcaldía, sus diferentes organismos, secretarías e instituciones, digamos, descentralizadas del orden territorial. En esa perspectiva hay una gobernabilidad por parte del gobierno local, en este caso la alcaldía de Santiago de Cali, pero también un control social e institucional por parte de la Contraloría públicos, pero también por parte de la sociedad civil y concretamente las organizaciones sociales y comunitarias en el marco de lo que se denomina la democracia, digamos, participativa. Y en esa perspectiva, vuelvo y lo repito, es muy importante que las organizaciones sociales y comunitarias, la CAL, los diferentes grupos de interés participen proactivamente en el control de la asignación de los recursos y bienes públicos. Las 5 o 7 secretarías que intervienen de manera transversal, intersectorial, en la implementación de la política pública de envejecimiento con la asignación, digamos, de recursos públicos es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud Pública, de Bienestar Social, la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación y la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación. Son 7 secretarías del orden, digamos, municipal que intervienen directa e indirectamente a través de la cofinanciación de programas y proyectos en la implementación de la política pública. Por eso es que en muchas ocasiones, tal como se escuchaba en los videos de los participantes, perciben en primera instancia que el Estado local parece ser que no llegara con la oferta de bienes y servicios públicos. Por supuesto que sí llega y hace presencia a nivel territorial, lo que pasa es que es una presencia que se encuentra a nivel de la alcaldía un poco desagregada en los diferentes organismos y secretarías del despacho antes mencionadas, junto con entidades descentralizadas del orden territorial, de manera congruente con el gobierno nacional, con los ministerios, incluso con el sector fundacional, a través de fundaciones y organizaciones no gubernamentales, y en convergencia también con el sector privado, en una lógica, digamos, de sumar recursos y capacidades para la protección y la garantía de los derechos fundamentales de este grupo poblacional específico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Wilson Delgado Moreno. A continuación, el doctor Ricardo Bastidas Delgado, director de responsabilidad universitaria de la Universidad San Buenaventura, psicólogo especialista en gerontología y magíster en gerontología con más de 25 años de experiencia, con la ponencia en esta mañana llamada Voces de los Mayores. Bienvenido, doctor Ricardo Bastidas Delgado.
Muchas gracias por la invitación y es un gusto participar en este evento. Yo quisiera, para complementar la exposición... Ricardo, ¿puede prender el micrófono, por favor? Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? ¿Aló? Doctor, disculpe, muy buenos días. Por favor, está generando un eco, puede retirar un poquito el teléfono celular del computador para poder realizar una buena señal. Gracias. Bienvenido. Bueno, allí me escuchan, ¿sí? Bueno, entonces el sentido de la participación mía en este evento es más bien de carácter histórico, poderles contar a ustedes qué ha pasado con la política pública durante los últimos 30 años en Cali. El primer intento de política pública lo hicimos en 1993, desde la Gobernación del Valle, el ICBF y otras instituciones. En este caso, mi participación fue desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e iniciamos un trabajo que fue un ejemplo para Cali, para el Valle y para el país, ¿no? Un trabajo con muchas otras instituciones. Yo simplemente soy el vocero de hechos históricos y se arrancó particularmente con una experiencia de viejotecas, ¿no? Como una alternativa que en este tiempo se consideró importante por cuanto desde la Universidad del Valle se tenía una especialización en gerontología, desde la Universidad San Buenaventura se tenía un programa de pregrado que inclusive alcanzó a graduar a 650 gerontólogos y un movimiento alrededor del adulto mayor bastante significativo en términos de visibilizar. Y se dio inicio a una serie de creación que en ese tiempo se llamó Grupos de la Tercera Edad, que significó unos ahorros fundamentales en términos de salud mental, salud física, solidaridad, y también se abrieron espacios para que los adultos mayores pudieran ir a la universidad, se abrieron espacios para que los adultos mayores pudieran trabajar en programas comunitarios, especialmente recuerdo el Maletín de la Alegría, que fue una experiencia de la recuperación de la imagen del abuelo en sectores que se denominan vulnerables. Igualmente los mayores van a la universidad, los relojitos y una serie de trabajos donde la oportunidad y la capacidad se potenciaban no como personas viejas, sino como personas en un momento que estaban dispuestas a continuar con su proceso de envejecimiento. Se tuvieron después unos 2 o 3 documentos, me acuerdo de alguno en el gobierno del doctor Salcedo, ¿no? Y después se hizo otro intento, pero el intento serio, ¿no? El intento serio y real consideró lo del 2017 como un documento, primero, clave para iniciar un proceso que ninguna política anterior había tenido, y era poder tener un respaldo económico, porque una política sin recursos es una política muerta. Entonces, el gran trabajo que se hizo en el gobierno del doctor Armitage, ¿no? Fue primero consolidar desde la oficina, desde la Secretaría de Bienestar Social, un grupo grande, muy grande, de aproximadamente 100 personas
donde se trabajó en muchos frentes, y uno de ellos fue la creación del documento y la participación. O sea, el documento de adulto mayor tiene un respaldo de la Asamblea Mundial del Envejecimiento, sobre todo de la última de España. Entonces, son elementos, digamos, de tipo mundial que se adaptan al momento, ¿no?, de las necesidades, porque hoy el grupo de adultos mayores somos un grupo bastante significativo, pero un grupo que necesita potenciarse desde un envejecimiento consentido, no tanto un envejecimiento asistencial de dar, ni tampoco un envejecimiento donde los mayores pueden ser personas utilizadas desde diversas opciones. En esa perspectiva, se alcanzó con la política, el grupo de la Secretaría de Bienestar Social, llegar hasta el Consejo como una cuestión. Después pueden imaginarse uno esperando 30 años una política, ¿no?, al punto que yo siempre digo que envejecí hasta que apareció la política. Entonces lo que comenzó siendo un interés ciudadano terminó siendo un espacio de participación. Ya con lo que el Consejo aprobó, se le dio todo un fortalecimiento económico que auguraba, ¿no?, un éxito desde esa perspectiva. La gran ventaja fue que en el gobierno de Armitage se les dio continuidad a los funcionarios y sobre todo hay una situación que es necesario, y como estamos con la Contraloría, ¿no?, es que se luche porque la gente que vaya a atender a los adultos mayores conozcan de adultos mayores. Los ojos no ven lo que la mente no conoce, y no podemos seguir en un trabajo de ignorancia con iniciativa, o sea, improvisando en muchos casos, y por lo tanto cometiendo a veces unas situaciones que más que de dignificar al adulto mayor terminan infantilizando o simplemente marginando. En ese contexto, entonces, la política sigue, ¿no?, sigue en ese momento, y curiosamente, por decir alguna palabra, ¿no?, ya con la nueva administración empiezan a hacer el recorte de recursos, y sobre todo en situaciones donde no había representatividad, y en condiciones, ¿no?, donde después de tener un grupo tan fortalecido quedó hoy en un grupo mínimo. Cuando me invitaron a este evento, me pareció súper importante, ¿no?, poder hacer este recuento histórico, pero también ir comprometiendo al auditorio en ir pensando con una forma distinta sobre el grupo poblacional de adultos mayores, ¿no?, porque ya estamos frente a un fenómeno demográfico, ¿no?, a un fenómeno ya no de grupos pequeños, sino un fenómeno de adultos que necesitan un nuevo posicionamiento frente a la sociedad, frente a su desempeño y sobre todo frente a un envejecimiento, digamos, consentido, un envejecimiento significativo. Hay 3 datos, ¿no? Casi un altísimo porcentaje de los niños y niñas de Colombia son cuidados por abuelos, ¿no? Y eso significa, ¿no?, un gran tesoro para la sociedad, porque tenemos 2 generaciones, infancia y vejez, que comparten bajo el lema de una complicidad hermosa y una transmisión que puede ser supremamente importante, sobre todo en la cuestión del sistema de valores. Y vendría el otro elemento.
cómo integrar a la juventud, ¿no? En lo que llaman diálogos intergeneracionales, ¿no? Desde la perspectiva tanto del adulto mayor como del joven, que se requiere en este momento por un sistema de solidaridad y de reciprocidad. En esa medida, digamos, hoy yo quiero felicitar el trabajo que hizo la Contraloría sobre la evaluación de la política. Me parece un trabajo excelente, un trabajo técnicamente bien logrado, muy bien logrado, y nosotros como grupo de algunas universidades que siempre hemos estado comprometidos, que queremos impulsar, ¿no? Algunas acciones, ¿no? Hay, entre la evaluación que hace la Contraloría, figura una parte importante que es, ¿no? Digamos, respecto a ciertos datos técnicos, ¿no? Que son necesarios ajustar. Uno tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico es siempre una herramienta fundamental. Otro, la sistematización de la información, porque ya les digo, Cali tuvo las experiencias más significativas en el país. Inclusive tuve oportunidad de compartirlas en Chile y en México, sobre el trabajo que se desarrollaba en Cali. En ese sentido, estas experiencias deben apuntar a un fortalecimiento de la sociedad civil. O sea, se tiene un documento que, vuelvo y repito, vale la pena, pero también, ¿no? Hay necesidad, por ejemplo, de la sistematización, hay necesidad de los indicadores, hay la necesidad de fortalecer el observatorio. Entonces, Cali debe, y las universidades de Cali debemos comprometernos, ¿no? Desde una perspectiva de apoyo social comunitario, en este caso a bienestar, a la Secretaría de Bienestar, y el mismo caso para la gobernación, porque la gobernación casi está en la misma situación, con el agravante de que no tienen una política como la que tiene el distrito. En esa perspectiva, la idea, ¿no? Hoy es también poderles participar el interés de algunas universidades, Universidad San Buenaventura, Universidad Católica, Universidad Cooperativa, en la misma Universidad del Valle, que tiene un grupo de gerontología, donde reactivemos, ¿no? Para el comité técnico, ¿no? La posibilidad de estar presente a través de procesos de investigación, a través de vinculación de practicantes, a través el servicio social, por ejemplo, de los muchachos en bachillerato, que fortalezcan todo un tejido social donde podamos compartir sin mayores distinciones, pero con toda la valoración de la diferencia, estos grupos de mayores, de jóvenes y de niños, y más que necesitamos hoy construir es un relacionamiento social que permita la solidaridad y el buen uso de los recursos. O sea, no es tanto la inversión como tal, sino qué sentido tiene la inversión. ¿No? Si, por ejemplo, ¿no? Si hay necesidad de modificar muchas alternativas del encuentro con la comunidad, distinto a la capacitación, ¿no? Sino más bien cómo construir, ¿no? Conocimiento con la experiencia de las personas y unos acercamientos reales que nos faciliten, por ejemplo, la vida familiar. ¿Qué tenemos también como una ventaja? Afortunadamente en Colombia, la familia sigue siendo el lugar donde los adultos mayores desarrollan su vida. Tenemos solo un 1% en instituciones de protección, ¿no? o en centros de atención.
en el caso de Cali, con mucha calidad, ¿no? Y el esfuerzo que hacen los gobiernos para tratar de seguirles ofreciendo eso. Pero el gran demonio es vejez y pobreza, ¿no? O sea, ese es el reto grande. Por eso el recurso debe ser supremamente controlado en términos de que vaya donde debe ir. Lo que decía la señora del subsidio, ¿no? Me pregunto a veces, ¿qué pasa con todos esos recursos de subsidios que, aunque sean menos, ¿no? Aunque sea muy poquita la plata, pero significan un capital significativo? Ahora, habría que pensar también, ¿no? en unos apoyos sociales, ¿no? que permitan que esos dineros, siendo poquitos, se puedan potenciar. Entonces, ese es como el primer compromiso en esta jornada, de poder enviar un documento y solicitar una reunión con la nueva secretaria social, la doctora María Fernanda, el apellido no me acuerdo en este momentico, pero habría que pensarlo, y colectivamente, o sea, con representaciones importantes de todas las generaciones, ¿no? O sea, no el problema, por ejemplo, hoy, ¿no? de los adultos mayores es que con la pandemia, ¿no? Se ha padecido un fenómeno de aislamiento que francamente es vergonzoso, ¿no? Habrán razones médicas, habrán razones de salud, ok, ¿no? Pero también piensen ustedes que hay situaciones de salud mental muy complejas y por lo tanto se necesitan reactivar toda una serie de acciones donde, así como los niños sufren la cuestión del aislamiento, los adultos mayores también sufren, y los ancianos, que son las personas mayores de 80 años, también sufren. Entonces, aquí el factor equidad es muy importante. Ya para ir terminando, ¿no? Considero muy necesario, ¿no? Muy necesario, ¿no? un trabajo orientado nuevamente a recuperar toda la participación social, recreativa, familiar, económica, ¿no? de las personas mayores y sus familias. Y por lo tanto, estamos convocando a través de este grupo de universidades, ¿no? a un trabajo conjunto y supremamente participativo. Ya terminaría con dos ideas que se hacen necesarias, ¿no? Fomentar el control social e incentivar, ¿no? a muchas instituciones a que hagamos de la vida colectiva generacional una estrategia de capital social. Vuelvo y digo, ¿no? Solo la participación, la reciprocidad y la solidaridad es el camino para salir adelante todos. Y por lo tanto, los recursos deben tener un uso racional, inteligente y sobre todo asertivo. Reconozco el trabajo que hace Bienestar, el bienestar de la alcaldía, el bienestar de la gobernación. Reconozco lo valioso que es el documento de política, y me parece que el compromiso como academia está centrado en dar unos aportes técnicos para que el documento sea un documento que no tenga una calificación como la que tiene, sino que pueda tener, como dicen en los colegios, un 5 aclamado. Hay voluntad, hay un compromiso,
hay instituciones valiosas y yo creo que Cali es nuestro y tenemos que vivenciarlos desde la dignidad de todas las generaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Esto que les he comentado lo vamos a mandar en un documento y vamos a pedir a la Contraloría también que nos acompañe en esa reunión. Vuelvo y repito, ya soy un adulto mayor, pero fui un joven que siempre esperó una política pública y una vida digna para toda la población. Muchísimas gracias nuevamente y que Dios los bendiga y un saludo desde la Universidad de San Buenaventura. Ustedes saben que allá tenemos a San Francisco y entonces con una bendición de San Francisco salimos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Delgado. A continuación se dirige a ustedes el gerente del Hospital Geriátrico de Ancianato San Miguel, doctor Héctor Fabio Cortés López. A partir del 2018, con el documento de Red del Valle del Cauca, quedó un rol muy importante. Por primera vez en Colombia, una institución tiene la responsabilidad y el eje de atención al adulto mayor. En este momento tenemos la responsabilidad sobre los 340.000 adultos mayores que hay en Cali y sobre los 670.000 que hay en el Valle del Cauca. Nuestra institución es una institución que tiene dos cabezas, una parte social, que es el albergue y el centro día, y una parte hospitalaria donde tenemos la hospitalización general y la hospitalización de pacientes crónicos. En este momento nosotros somos la única institución que quedamos con esas dos responsabilidades. Nosotros somos un hospital de origen público del orden municipal del distrito de Cali. Nosotros tenemos el contrato con la Secretaría de Bienestar, donde trabajamos la parte del albergue. En este momento estamos atendiendo 270 adultos mayores en el albergue. Aparte de eso, tenemos contratos con la Secretaría de Salud, donde tenemos trabajo con envejecimiento sano y activo, tenemos trabajo de salud mental y trabajo directamente con los centros geriátricos de la ciudad de Cali. Nosotros pertenecemos a una asociación y nosotros le hacemos la intervención en apoyo a todos estos centros geriátricos. Eso ha hecho que nosotros como operador del distrito seamos los únicos en el adulto mayor y eso es lo que nos ha beneficiado en la política pública. La política pública ha traído beneficios, como les decía, no solamente por la visibilización del problema del adulto mayor, sino por la movilización de la sociedad y de las instituciones para hacer la atención de esta población y en tercero, realmente atender las necesidades de esta población. Se hace necesario aclarar las diferencias entre los conceptos de envejecimiento, vejez y longevidad. El concepto del envejecimiento es un proceso que nace desde el momento del nacimiento hasta la muerte. La vejez es la última etapa de este ser humano, donde ya llega con algunas dificultades tanto económicas como físicas y mentales. Eso hace que ese proceso, ese envejecimiento, dependiendo de ese proceso de vida, pues sea en su última etapa en mejores condiciones o en dificultades. La longevidad es la edad donde mueren las personas. Normalmente la longevidad antes era a 70 años. Hoy en día tenemos personas que tenemos a 100 años, 105, 110 años. O sea que la longevidad en Colombia ha venido aumentando. Para la Contraloría General de Santiago de Cali es muy importante su opinión. Por eso los invitamos a todos los que están asistiendo a esta audiencia ciudadana virtual que diligencien una corta encuesta de percepción que se encuentra publicada en el área de comentarios de esta transmisión, sea por el canal de YouTube o el canal de Facebook Live. Seguimos con los resultados de la auditoría de cumplimiento a la política pública de envejecimiento en el Distrito Especial de Santiago de Cali, vigencia 2020, modalidad intersectorial, a cargo del doctor Juan Carlos Montoya, director de la Dirección Técnica ante la Administración Central. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctora María Isabel. Un saludo muy especial para toda la comunidad caleña, especialmente para ese bello grupo de la tercera edad, igualmente para los señores concejales que nos acompañan, para todos los secretarios de despacho, para los representantes de las juntas de acción comunal, los ediles, un saludo muy especial. La Contraloría General de Santiago de Cali, de acuerdo a su Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial 2021, programó la auditoría denominada Auditoría de Cumplimiento a la Política Pública de Envejecimiento en el Distrito Especial de Santiago de Cali para la vigencia 2020, cuya modalidad fue intersectorial. Teniendo en cuenta su carácter intersectorial, participaron las siguientes direcciones técnicas. La Administración Central, la Dirección Técnica ante el sector Salud y la Dirección Técnica ante el sector Educación. El objetivo básicamente general de la auditoría fue conceptuar sobre el cumplimiento de los criterios evaluados en la política pública de envejecimiento y vejez para las personas mayores en el Distrito Especial de Santiago de Cali en la vigencia 2020. La Contraloría General de Santiago de Cali se trazó unos objetivos específicos para esta política pública, los cuales paso a relacionar. El primer objetivo específico fue identificar las incorrecciones en las apropiaciones. Aquí, hablando de las apropiaciones, va dirigido específicamente a la ejecución del gasto, es decir, las asignaciones presupuestales desde el punto de vista del gasto que conllevaron a la no ejecución de la política pública de envejecimiento en Santiago de Cali. Ese fue nuestro primer objetivo específico. Como segundo objetivo específico fue evaluar la relación o las sinergias de la ejecución del gasto de la política pública de envejecimiento en términos de su pertinencia, calidad, suficiencia desde el momento en que se ejecutan los recursos hasta la población beneficiada. Como ya lo expresaba el doctor Wilson, pues aquí intervinieron varios actores, secretarías que participaron en la política pública de envejecimiento. Y como tercero, verificar la ejecución del gasto de la política pública de envejecimiento a través de las pruebas de auditoría que realiza el equipo auditor en el marco normativo vigente. Nuestras fuentes de criterios, pues existe una normatividad específicamente para la realización de la auditoría, fueron la Constitución Política de Colombia, leyes en las cuales nosotros evaluamos la ley 1171 del 2017, del 7 de diciembre, la ley 1251 del 2008, del 27 de noviembre, la ley 1276 del 2009, del 5 de enero, la ley 1315 del 2019, del 13 de julio, y la ley 1850 del 2017, del 19 de julio. Igualmente, se tuvieron en cuenta dentro de esas fuentes de criterios los decretos, el decreto nacional 111 del 96 del 15 de enero, el decreto extraordinario del municipio de Santiago de Cali 0516, donde se estructura prácticamente todos los organismos del Distrito Especial de Santiago de Cali del 28 de septiembre del 2016, el decreto del municipio de Santiago de Cali número 530 del 30 de septiembre del 2016, y el decreto municipal de Santiago de Cali, el 854 del 20 de diciembre del 2017. Como fuentes de criterios, también tenemos los acuerdos, el acuerdo del Consejo Municipal de Santiago de Cali 0247 del 09 de diciembre del 2008. Está el acuerdo municipal 420, que ya ha relacionado el doctor Wilson, del 4 de agosto del 2017, por medio del cual se adopta la política pública de envejecimiento y vejez para las personas mayores en el Distrito Especial de Santiago de Cali 2017. Está el acuerdo del Consejo Municipal de Santiago de Cali 0477 del 2020, que consiste en el Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali, denominado Deportivo, Cultural, Turístico y Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023. Tenemos la resolución que también se evaluó del municipio de Santiago de Cali 00024 del 11 de enero del 2017 y otras normativas que consisten en el Plan Operativo del Sistema de Gestión MIPG, versión 2 de agosto del 2018, el Mapa de Riesgos de la Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, Manual de Protección, Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales, versión 3. Igualmente tenemos el Procedimiento de Atención Integral de la Población del Adulto Mayor de Santiago de Cali, versión 4.
Los criterios de auditoría. Y inicialmente identificamos cuáles fueron las fuentes y los criterios que están fundamentados en los siguientes. La primero, que va relacionado precisamente con los objetivos específicos. La primero, incorrecciones en las apropiaciones. Recuerden que aquí estamos hablando del gasto que conllevan a la no ejecución de la política pública de envejecimiento en Santiago de Cali. Iniciando con la prueba de recorrido de riesgos y controles en los diferentes organismos de control hasta el pronunciamiento sobre el cumplimiento de los criterios determinados. Ese fue el primer criterio de acuerdo al objetivo específico número 1. El segundo criterio consistió en la articulación en la ejecución del gasto de la política pública de envejecimiento en cuanto a pertinencia, calidad y suficiencia del momento en que ejecutan los recursos hasta la población beneficiada de dichos recursos. Y como tercero tenemos la verificación de la ejecución del gasto de la política pública de envejecimiento por medio de pruebas de auditoría y a través del marco normativo vigente. El concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. La Contraloría General de Santiago de Cali, frente a este proceso de la política pública, lo calificó con el control interno con deficiencias. El concepto emitido con relación a la evaluación de la política pública de la vigencia 2020 es el resultado de la aplicación de pruebas de auditoría que permitieron identificar esas deficiencias a través de deficiencias en la operación y comprensión de las actividades claves. Como segunda medida tenemos deficiencias en el análisis de los principales riesgos. Como tercer punto, deficiencias en los controles diseñados para el control de los riesgos que impiden un diagnóstico completo de la situación en la que viven los adultos mayores de Santiago de Cali. Como cuarto, se identificó dentro de la encuesta de control fiscal interno la inefectividad de las acciones de control que no permite realmente identificar los instrumentos de seguimiento y control para el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan indicativo. Como quinto, se encontró una desarticulación entre las entidades responsables, es decir, la falta de coherencia de la política pública entre los diferentes organismos o actores de la política pública de envejecimiento. Y por último, una dificultad en el cumplimiento de la garantía de protección de los derechos de los adultos mayores. Dentro del objetivo específico número 1, que consistió en identificar las incorrecciones en las apropiaciones que conllevan a la no ejecución de la política pública de envejecimiento en Santiago de Cali, iniciando con la prueba de recorrido, es decir, los riesgos y controles que se realizaron in situ en los organismos hasta el pronunciamiento sobre el cumplimiento de los criterios determinados, el equipo auditor identificó 8 hallazgos, los cuales me voy a permitir de una manera muy breve identificarlos. El hallazgo número 1 de naturaleza administrativa se presentó por debilidades en el ajuste del diagnóstico de la política pública a través de la Secretaría de Bienestar Social. El hallazgo número 2 de naturaleza administrativa se presentó por debilidades en la sistematización de la política pública a través de la Secretaría de Bienestar Social. El hallazgo número 3 de naturaleza administrativa, observatorio de adultos mayores desactualizado, es decir, estaba desactualizado el observatorio a través de la Secretaría de Bienestar Social. El hallazgo número 4 de naturaleza administrativa, todos estos hallazgos hay claridad son de naturaleza administrativa, se presentó por deficiencias de control y seguimiento a través de la Secretaría de Bienestar Social. El hallazgo número 5 de naturaleza administrativa se dio a conocer por deficiencias en la evaluación del sistema de control interno, el cual ya evaluamos a través de la Secretaría de Bienestar Social. El hallazgo número 6 de naturaleza administrativa se presentó o se dio a conocer por debilidades en la implementación del observatorio para la política pública a través de la Secretaría de Bienestar Social. El hallazgo número 7 de naturaleza administrativa se presentó por deficiencias de aplicación por medio de la Secretaría de Bienestar Social. El hallazgo número 8 de naturaleza administrativa se dio a conocer por debilidades de articulación de la política pública por medio de la Secretaría de Bienestar Social. Es decir, que dentro de ese objetivo número 1 se determinaron 8 hallazgos de tipo administrativo. Ya en lo relacionado con el objetivo específico número 2, que consistió en evaluar la coherencia y la sinergia de la ejecución del gasto de la política pública de envejecimiento en términos de su pertinencia, la calidad, la suficiencia, desde el momento en que se ejecutan los recursos hasta la población beneficiada. Este igualmente obtuvo 8 hallazgos de naturaleza administrativa, los cuales me permito evaluar.
El hallazgo número 9 de naturaleza administrativa consistió en un incumplimiento de las tareas y compromisos establecidos en las actas de los comités técnicos del adulto mayor municipal a través de la Secretaría de Bienestar Social. El hallazgo número 10 de naturaleza administrativa se dio a conocer por deficiencias de planeación presupuestal, Secretaría de Bienestar Social y Departamento Administrativo de Hacienda, que son los actores y los encargados de ese criterio. El hallazgo número 11, naturaleza administrativa, consistió en el incumplimiento de las obligaciones a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Seguridad y Justicia, Paz y Cultura Ciudadana y el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. El hallazgo número 12, naturaleza administrativa, se dio a conocer por una desarticulación entre los organismos, que ya lo hemos relacionado en la presentación del día de hoy, en esta audiencia ciudadana, se dio a través de la Secretaría de Cultura. El hallazgo número 13 de naturaleza administrativa se presentó por atrasos en el plan indicativo de la política pública a través de la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y la Secretaría de Cultura. El hallazgo número 14 de naturaleza administrativa que se determinó en el informe fue una desatención de los adultos mayores a través de la Secretaría de Bienestar Social. O sea, eran las responsabilidades de esas secretarías. Hallazgo número 15 de naturaleza administrativa que se dio a conocer por una inasistencia a los comités técnicos, ¿sí?, de los miembros a través de las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana, Seguridad y Justicia, Participación Ciudadana y la Secretaría de Bienestar Social como la coordinadora de la política pública. Hallazgo número 16 de naturaleza administrativa se presentó por debilidad en los ajustes presupuestales a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Departamento Administrativo de Hacienda. Es decir, que ahí llevamos 16 hallazgos de tipo de naturaleza administrativa. El objetivo específico número 3, que consistió en evaluar la ejecución del gasto de la política pública de envejecimiento por medio de las pruebas o del ejercicio auditor y el marco normativo vigente. Ese obtuvo 5 hallazgos, los cuales explico a continuación. El hallazgo número 17 de naturaleza administrativa se dio porque no se cuenta con indicadores de impacto a través de la Secretaría de Bienestar Social. El hallazgo número 18 de naturaleza administrativa se presenta por debilidades en la coherencia de los resultados de la política pública de la Secretaría de Educación. El hallazgo número 19 de naturaleza administrativa, deficiencias de articulación en la población impactada, Secretarías de Cultura, de Paz y Cultura Ciudadana, de Seguridad y Justicia, de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Económico. El hallazgo número 20 de naturaleza administrativa se dio a conocer por proyectos no ejecutados a través de la Secretaría de Bienestar Social. Y el hallazgo número 21 de naturaleza administrativa con presunta incidencia disciplinaria se presentó por debilidades en la no publicación de los documentos de la ejecución contractual en el SECO a través de la Secretaría de Bienestar Social. Es muy importante decirle a la comunidad que este informe se encuentra colgado en nuestra página www.contraloriacali.gov.co para los que quieran consultar. Como conclusiones del informe, la Contraloría determinó las siguientes. La Secretaría de Bienestar Social, como entidad responsable, según el acuerdo municipal, después de 4 años de vigencia de la política pública de envejecimiento y vejez en el Distrito Especial de Santiago de Cali, ha ejercido una inadecuada coordinación, generando deficiencias en la ejecución de las actividades que se han implementado. Estas conclusiones son consecuencia de los hallazgos determinados en dicha auditoría. Igualmente, la falta de efectiva coordinación ha ocasionado que los sectores que participan en el desarrollo de la política pública no se encuentren empoderados y no sea coherente y no asistan a las actividades de la coordinación. Este déficit en la coordinación hace que no exista un control y monitoreo precisamente sobre los indicadores y que algunos presenten incumplimiento. Como ustedes pueden observar, se presentaron algunos hallazgos relacionados con esta primera conclusión. En cuanto a la segunda conclusión, el equipo auditor y la Contraloría General de Santiago de Cali determinaron que la política pública de envejecimiento y vejez presenta inconsistencias en el diseño de la política pública que parte de un diagnóstico incompleto, que no da cuenta de la situación real
en que viven los adultos mayores en la ciudad de Cali, conllevando a ello que el instrumento no tenga indicadores de impacto relevantes. Por otra parte, la política pública es muy importante que tengamos esto en cuenta, no está alineado con otras políticas del nivel nacional e internacional en lo referido a los derechos de la población de los adultos mayores. Igualmente, para la vigencia 2020, al cumplimiento de la política pública no se le asignó presupuestos para que los sectores como educación, deporte y cultura, entre otros, realizaran o ejecutaran proyectos involucrados en el cumplimiento y garantía de los derechos del adulto mayor en cuanto a la política pública de envejecimiento y vejez. Educación, deporte y cultura, que son tres factores muy importantes, hacen inversiones en el sector poblacional del adulto mayor, cumpliendo con actividades que responden al cumplimiento de objetivos propios del sector y no del criterio diferencial que es propio de la política pública. Y la carencia de un sistema integrado de la información dificulta básicamente la integración de sectores, actividades y coberturas para la población del adulto mayor e impide la toma de decisiones que impacten de manera efectiva como se pretende en la política pública. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Montoya. Iniciamos nuestro espacio más importante, el de la participación ciudadana, con las preguntas realizadas por la comunidad, preguntas que fueron recepcionadas en el transcurso de la semana y además las que fueron enviadas en el transcurso de esta actividad. Se dirige a ustedes en esta sección participativa el doctor Emiliano Guarnizo Bonilla, jefe de la Oficina de Control Fiscal Participativo de la Contraloría General de Santiago de Cali. Bienvenido, doctor Emiliano Guarnizo. Gracias, María Isabel. Un cordial saludo para nuestra señora Contralora, doctora María Fernanda Ayala Zapata, a los doctores Wilson Delgado, al doctor Ricardo Bastidas, al doctor Héctor Fabio Cortés, que intervinieron en esta gran audiencia donde nos dieron a conocer a todos lo que era, lo que es la política pública de envejecimiento y vejez. La Contraloría General de Santiago de Cali salimos a territorio a conocer las inquietudes de la comunidad, a conocer de primera mano cuáles eran las necesidades y cuáles eran los interrogantes que tenían nuestros adultos mayores. Y efectivamente encontramos a ciertas personas con preguntas muy interesantes que las vamos a resolver aquí y que hacen parte de la política pública de envejecimiento y vejez. Porque como lo decía el doctor Ricardo Bastidas, aquí en esta política están interactuando 7 secretarías de la Administración Municipal de Santiago de Cali. Y bien importante es que el documento que va a suscribir el doctor Ricardo Bastidas, pues ojalá nos haga llegar para que nosotros lo transmitamos a la doctora María Fernanda Penilla, que es la secretaria de despacho de Bienestar Social. Estuvimos en la Comuna 7, en la Comuna 10, en la Comuna 8, precisamente interactuando, dándole participación a todos estos adultos mayores que son nuestros padres, abuelos de toda la comunidad de Santiago de Cali. Tenemos unas preguntas interesantes, las cuales las vamos a resolver en este momento. Doña Isilda Tobar Rivera, de la Comuna 18, ella es parte del grupo de la tercera edad Nuevo Amanecer. Y ella nos pregunta, ¿por qué nos tienen tan olvidados con el transporte? Si somos una comunidad de bajos recursos económicos y no podemos estar pagando taxi. Hay otra pregunta que voy a desarrollar 4 preguntas que las va a resolver el doctor Juan Carlos Montoya. Esa sería la primera. Y la segunda pregunta de la señora Carmen Rosa Rincón Cárdenas,
también de este grupo de la tercera edad del Nuevo Amanecer, y nos pregunta, ¿por qué la alcaldía o la Secretaría del Deporte no nos ayuda con uniforme para los grupos de la tercera edad de la ciudad de Cali? Rosario Castillo Dorado, de la Comuna 18 también. ¿Por qué nos quitaron el profesor de educación física que venía 2 días a la semana? Y Ana María Guasaput, también de la Comuna 18, nos pregunta, no entiendo por qué cuando hacer campañas de salud no incluyen a la Comuna 18. Observamos que todas estas preguntas precisamente hacen parte de esa política pública de envejecimiento. Le doy la palabra al doctor Juan Carlos Montoya, que va a hacer un resumen en respuesta respecto a estas preguntas de estas señoras adulto mayor. Doctor Juan Carlos Montoya. Muchas gracias, doctor Emiliano. Para doña Isilda Tobar Rivera, para doña Carmen Rosa Rincón Cárdenas, para doña Rosario Castillo Dorado y para doña Ana María Guasapú, población de la Comuna 18 del Grupo Nuevo Amanecer, de acuerdo a las preguntas, quiero decirles que la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de nuestra Constitución política, ejerce un control, como ya lo decía la doctora María Fernanda, a los recursos públicos, ¿sí? Y por ende, de acuerdo a la pregunta, en la misma o en el mismo desarrollo de la auditoría de la política pública, muestra el resultado de las acciones realizadas por el distrito en el año 2020. Frente al tipo de preguntas, pues nos hablan de transporte, nos hablan precisamente de deportes, de educación física y de salud. Hay que decirles que para mejorar los beneficios económicos de la movilidad, acceder a los programas de salud, de recreación y deporte para mejorar la calidad de vida de la población en Santiago de Cali, del adulto mayor, deben ser analizados y promovidos por el Distrito Especial de Santiago de Cali, razón por la cual se le dio traslado a través de la Oficina de Participación Ciudadana de manera oficiosa a estas peticiones a las autoridades correspondientes para que den respuesta a su trámite y su respuesta. Decirles que la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, estará atenta a dichas solicitudes y preguntas dadas por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Montoya, nuestro director técnico ante la Administración Central del Distrito Especial de Santiago de Cali. Efectivamente, la Oficina de Participación Ciudadana es de puertas abiertas. Nuestros canales Participa Ciudadano, @contraloriacali.gov.co o a través de la página web de la Contraloría, www.contraloriacali.gov.co. Y continuamos con nuestro set de preguntas. Y de la comuna número 7 tenemos a doña Yolanda Castro. Perdón, es de la comuna 11, del barrio Villa del Sur. ¿Por qué bajaron de 250.000 pesos a 80.000 pesos el subsidio para el adulto mayor? Esta pregunta la responde el doctor John Vanegas, que es nuestro director técnico ante el sector salud de la Contraloría General de Santiago de Cali. Doctor John Vanegas. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todas. Muchas gracias. Un saludo especial a
toda la ciudadanía y las autoridades que se encuentran conectados a esta audiencia ciudadana, programada por la Contraloría General de Santiago de Cali. Vengo para decirles a todas las personas que gozan o aspiran al subsidio para el adulto mayor que el programa de protección social al adulto mayor denominado Colombia Mayor busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la extrema pobreza. Este subsidio está a cargo del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, adscrito a la Presidencia de la República, y desde esa oficina se hacen los estudios para determinar la cuantía del auxilio y no hay intervención de la Contraloría General de Santiago de Cali. Por lo tanto, cualquier circunstancia que se desee conocer sobre este auxilio o cualquiera de los programas del Departamento Administrativo de la Protección Social puede ser consultado a través de la página web de esa institución que es del orden nacional. Muchas gracias, doctor Vanegas, por esa intervención. Un cordial saludo a todos los compañeros de la Contraloría General de Santiago de Cali que en este momento se encuentran conectados a través de YouTube o Facebook Live. Igualmente a toda la comunidad que nos acompaña en esta gran audiencia. Tenemos otra pregunta para el doctor John Vanegas, que por favor nos la responda, de doña Julia Portón, de la Comuna 10, del barrio Villa del Sur. ¿Por qué con el nuevo cambio del CISBEN nos clasificaron como vulnerables si tenemos tantas necesidades? Doctor, muchas gracias por permitirnos intervenir y dar claridad sobre este tema. Tenemos que decirle a la persona que interviene que el CISBEN es una encuesta que permite identificar los potenciales beneficiarios de programas sociales, clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan. Está a cargo del Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Quienes consideren que están mal clasificados o que su puntaje no responde a su realidad, debe solicitar la actualización de sus datos al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de Desarrollo Integral. Muchas gracias, doctor John Vanegas, nuestro director técnico ante salud de esta Contraloría. Es bien importante que las personas que no tengan el acceso directo a la administración municipal lo hagan a través de los centros de atención local integrada, los CALI, a través de cada comuna. Cada comuna tiene un centro local. Entonces lo pueden realizar a través de su director o directora del CALI, cualquier inquietud. Nosotros estamos abiertos a recibir también sus solicitudes a través de nuestra ventanilla única @contraloriacali.gov.co o presencialmente en horas de la mañana, de lunes a viernes. Estamos para hacer la recepción de las solicitudes. La participación ciudadana para nosotros es bien importante. Es el control social hacia el control fiscal que realiza por competencia la Contraloría General de Santiago de Cali. Nos escribe a través de Facebook Live
Laura Escobar, y nos dice, Laura nos dice, en la sala SIP de Comeva EPS de la avenida Cuarta Norte con calle 23 Norte, no respetan la ley del adulto mayor. No tienen fila especial para los adultos. Las colas son impresionantes. Solicito, por favor, tener en cuenta esto. Es bien importante que las entidades financieras, de salud y todas aquellas entidades donde tienen atención al adulto mayor, háganlo. Démosle prioridad. Nosotros los jóvenes, bueno, yo estoy un poquito también llegando ya adulto mayor y la idea es que todos tenemos que colaborar para eso. Todos llegamos a esa edad. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Un cordial saludo les da la Contraloría General de Santiago de Cali en cabeza de la doctora María Fernanda Ayala Zapata. Mil y mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Emiliano Guarnizo. Para la Contraloría es muy importante su opinión, por eso invitamos a todos los asistentes de esta audiencia ciudadana virtual, diligencien la corta encuesta de percepción y asistencia que se encuentra en los chats y en los comentarios de esta transmisión, tanto en Facebook Live como en el canal de YouTube. Igualmente en nuestra página principal, www.contraloriacali.gov.co. Ahí también la pueden diligenciar. Caleño, participa y haz parte del control fiscal. La Contraloría General de Santiago de Cali está para escucharlos, siempre de puertas abiertas. Agradecemos a todos ustedes su participación en esta audiencia pública ciudadana, Política Pública de Envejecimiento y Vejez del Distrito de Santiago de Cali. Les habló María Isabel Franco López, jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Gracias por su participación, que tengan todos un excelente día.